Bien amigos, continuamos con esta transmisión especial desde la conferencia anual de ejecutivos organizada por la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa y nos encontramos ya con el señor Mauricio Agudelo, quien es director de transformación digital en el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, mejor conocido también como CAF. Señor Mauricio, gracias por acompañarnos en esta entrevista y queremos iniciar preguntándole una de esas cosas que usted sustentaba, ¿no? Aquí en CADE, y es respecto a que la inteligencia artificial es también o tiene un componente, digamos, geopolítico, con incidencia en la economía y demás. Que nos explique un poco más acerca de esto, sobre todo en este contexto global tan incierto que tenemos hoy en términos económicos y comerciales. Sí, a mí me pareció interesante comenzar la conferencia dándole esa visión porque el ciudadano común, el ciudadano a pie generalmente piensa en la inteligencia artificial más allá de algo muy sofisticado, lo asocia mucho a lo que es un ChatGPT o esas plataformas de inteligencia artificial generativa, ¿no? Pero es importante entender elementos subyacentes y el trasfondo de esta tecnología, principalmente porque obviamente hay una geopolítica detrás de esto, hay unas fuerzas que pueden estar cambiando obviamente la configuración de poder global, ¿no? El norte global ciertamente lidera la inteligencia artificial. Estados Unidos ha anunciado inversiones multimillonarias para mantener y posicionarse como un líder global en este ámbito. La Unión Europea también, desde el punto de vista normativo, ha expedido la ley de inteligencia artificial. Está también las inversiones y los casos, por ejemplo, aplicados que uno puede observar en el Reino Unido e incluso la misma China. Ahora, ¿qué pasa en América Latina y el Caribe como región? Tenemos una voz, tenemos una capacidad, tenemos unas industrias, tenemos talento para poder tener una voz en este escenario global, una voz, digamos, común en lo que puede ser este sur global, y por eso no podemos dejar de pasar esta oportunidad, no podemos dejar que otra vez nos deje el tren, y aquí tenemos que aprovechar básicamente la homogeneidad que tenemos como región, como latinoamericanos y como caribeños, y podemos ganar competitividad de esa tecnología disruptiva, de esa tecnología crítica. Sí, sí, porque me surge la duda ahí sobre eso mismo que menciona. ¿Cómo hacerlo considerando esta brecha, digamos, entre el norte y el sur, sobre todo en este tema de inteligencia artificial? Claro, yo diría tres cosas. Uno, la brecha de inversión. América Latina invierte cerca del 2% de lo que invierte Estados Unidos, el 5% de lo que invierte China en inteligencia artificial. El mundo invierte cerca de 190.000 millones, América Latina 8.000 millones. Entonces lo primero es la banca de desarrollo, los gobiernos, el sector privado, canalizar más inversiones a modelos de inteligencia artificial. Lo segundo, el talento. El talento, digamos, por ejemplo, en lo que es inteligencia artificial y ciberseguridad. Hay una brecha, por no mencionar otro, pero en ciberseguridad e inteligencia artificial, 1.6 millones de profesionales, de técnicos y de tecnólogos que el mercado no logra vaciar porque no existe, digamos, la capacidad para ese tipo de profesionales. Y lo otro tiene que ver, obviamente, con los temas de infraestructura de cómputo avanzado. La inteligencia artificial se alimenta de datos, genera datos y se requiere, digamos, una capacidad de infraestructura que permita poder procesar esos modelos de forma ágil y generar aún más valor, de tal forma pues que esta economía de los países de América Latina y el Caribe pues tenga más fundamento en el conocimiento, en la innovación. Que me dio ese panorama de América Latina, pero me gustaría también conocer, quedando un poco más en ese panorama de Panamá. Veíamos durante su sustentación ese apoyo que brinda CAF en distintos países de la región, pero ¿cómo está la cuestión en Panamá? Sí, mira, nosotros venimos monitoreando el desarrollo digital de la región durante los últimos 20 años. Panamá es un país que ha logrado avances importantes en dos grandes frentes: infraestructuras de banda ancha. Es un país con redes móviles de última generación, es un país, digamos, con acceso a fibra óptica en los hogares de clase mundial, es un país donde el gobierno
y especialmente la Autoridad de Innovación Gubernamental, la Autoridad de Transparencia, ha mejorado el servicio digital de los gobiernos, ha facilitado el acceso a los servicios públicos, en fin. Ahora, ¿cuáles son los grandes desafíos? Uno, creemos que es la capacidad de aprovechar estas tecnologías en los sectores productivos. Un país con enormes oportunidades en cadenas logísticas, los puertos, aeropuertos, el mismo Canal de Panamá, la infraestructura de datos aplicada, por ejemplo, a las industrias de logística, la industria 4.0, la logística 4.0, ahí hay una oportunidad enorme para Panamá. Sí, quería plantearle un dato que tenemos acá en Panamá, pero un poco más tiene que ver con ciberseguridad. El año pasado hubo elecciones aquí en Panamá y la autoridad electoral de este país reportó 31 millones de ciberataques a ese sistema electoral. ¿Cómo es? O sea, esto brinda un panorama de cómo está la cosa, ¿no? En temas de ciberseguridad y la importancia también de cómo contrarrestarlo. Claro. Mira, infraestructura de ciberseguridad, los centros de monitoreo, lo que se llaman los SOCs, ahí hay un desafío enorme. Y déjame decirte una cosa, afortunadamente Panamá tiene una resiliencia importante en materia de ciberataques, no ha sido víctima de esos secuestros masivos de información. Y esto, digamos, tiene mucho que ver con ese liderazgo del país en materia de ciberseguridad. Ahora, el punto aquí no es ser reactivos a los ataques, sino anticiparse a los ataques. Claro. ¿Y eso cómo se hace? Uno, con inteligencia artificial que permita monitorear en tiempo real las amenazas, identificar cuáles son las infraestructuras críticas que pueden llegar a paralizar el país. La logística en Panamá es crítica, el sector bancario, financiero, las finanzas públicas, la salud. O sea, disculpa que le interrumpa, pero la inversión entonces tendría que ir enfocada a estos sectores. Claro, cada país, obviamente, América Latina y el Caribe es una región con desafíos fiscales. Hay que identificar cuáles son los sectores prioritarios de la economía y ahí apuntar básicamente todo lo que es infraestructura, talento digital. Hay un vínculo importante entre esa inversión, esa infraestructura y la capacidad de hacer ese monitoreo y hacer frente a esas amenazas con expertos en ciberseguridad, con expertos en inteligencia artificial. Claro, usted explicaba sobre esos desafíos, ¿no? Y cómo empezar entonces ya, digamos, a subsanar o superar esa brecha que tenemos nuevamente con el tema del norte. Mira, lo primero es generar un espacio de diálogo, una plataforma. Ya tenemos un plan de trabajo, una hoja de ruta en materia de inteligencia artificial para toda América Latina y el Caribe. Hay 30 países trabajando en una hoja de ruta que se va a presentar ahora en la tercera cumbre ministerial de inteligencia artificial en República Dominicana. Esa hoja de ruta engloba 5 grandes esfuerzos: una infraestructura de cómputo avanzado, otro el tema de regulación e institucionalidad, gobernanza, los temas de discriminación, cómo evitar, digamos, que esta inteligencia artificial ahonde las brechas, inteligencia artificial y cambio climático, y por supuesto los temas de coordinación. Los países de América Latina y el Caribe aislados no pueden competir en este escenario global. Hay que aunar esfuerzos y hay que generar sinergias para poder tener un espacio de mejor competitividad y de uso ético y responsable. ¿Panamá participa de esta hoja de ruta? Sí, sí, claro, Panamá ha estado vinculado y ha estado en diferentes cumbres acompañando las declaraciones y sobre todo el plan de trabajo. Ok, muchísimas gracias por habernos acompañado, señora Agudelo. Muy interesante todo esto que usted plantea respecto a la inteligencia artificial y la ciberseguridad. Los amigos de la prensa les invitamos a que sigan viendo esta transmisión a través de las plataformas de prensa.com y el YouTube también de la prensa.